Bienvenidos, hermanos y hermanas, a este nuevo video de catequesis de adultos del Padre Alfonso Navarro. En esta ocasión vamos a revisar los dos últimos temas correspondientes al bloque 2, que es en la historia y el lenguaje humano y el método inductivo. Para comenzar, pues vamos a ponernos en presencia de nuestro Señor para pedirle que abra nuestros oídos, nuestro corazón y nuestro entendimiento. Nos ponemos en su presencia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Empecemos con el siguiente tema, en la historia y el lenguaje humano. En la Constitución del Concilio Vaticano II, la Constitución Dogmática Dei Verbum número 13, con respecto a la divina revelación, dice, escrito por hombres y en lenguaje humano. Esto nos viene a demostrar que realmente, como veíamos en los videos pasados, la Biblia, el autor es Dios y fue dictada a los hombres. Entonces, la Biblia está dictada por Dios y escrita por los hombres en lenguaje humano. Hermanos, los primeros intentos por transmitir la palabra de Dios se hacía de una manera oral, a lo que nosotros los católicos llamamos la tradición. Después, poco a poco, se fueron integrando los libros parte por parte, pergaminos, papiros, escritos, y se fue integrando lo que en el video anterior conocemos como el canon de las Escrituras o la Biblia. En la iglesia primitiva no se tenía gran orden en estas escrituras, es decir, no estaba dividida por capítulos ni por versículos. De hecho, no había incluso comas, puntos que los separaran. Fue sino hasta el siglo XI cuando se empezó a dividir por capítulos. Lanfranc fue el primero que empezó a dividir toda la palabra de Dios en capítulos. Y fue hasta el siglo XIII en París que los terminó Esteban Langton. Esto es en capítulos. Después se decidió dividirse en versículos para darle mayor sentido y mayor transmisión. Y no fue sino hasta 1509, realizado por Enrique y Esteban Estein. Y lo empezaron a poner los números que van a un ladito y que empieza a marcar los versículos, pero por la parte de afuera. Eso fue en 1509 y en 1565 Teodoro de Bez puso los números en la parte interior de los versos, es decir, ya las escrituras separadas como las conocemos. Lo que en este capítulo vamos a ver, y es de una manera muy breve, es que en realidad es un compendio de los últimos dos videos que ya vimos. Nada más queremos dejar bien claro, insistir en que la palabra es de Dios, pero la escritura es del hombre. Y aún así sigue permaneciendo entre nosotros, en la historia y en el lenguaje humano. Bien, hermanos, quiero terminar este tema recalcando y haciendo hincapié en el estudio cotidiano y continuo de la palabra de Dios. Es importante que nosotros dediquemos el tiempo, el espacio, como ya lo vimos, y sobre todo, hermanos, que llevemos un orden, como ya lo vamos a ver en el siguiente tema. Este tema que vamos a ver hoy se llama método inductivo. Es observación, interpretación, aplicación y transmisión. Y aquí es muy importante, hermanos, pues que tengan a la mano un cuaderno y una pluma para que puedan apuntar, porque como su palabra lo dice, es un método y hay que llevar un orden para hacerlo. ¿Por qué se llama método inductivo? Porque parte solo del texto mismo, sin acudir a ningún otro libro para su interpretación. Y este va a ser un estudio personal y vamos a estudiar parte por parte. La palabra de Dios así se interpreta, libro por libro, segmento por segmento, frase por frase, palabra por palabra. Bueno, hermanos, pues vamos a empezar a explicar paso por paso cómo se hace y cómo se estudia a través del método inductivo. El estudio inductivo es un método que cualquiera puede usar.
e involucra 3 habilidades. Primera, observación. Segunda, interpretación. Tercera, aplicación, para después transmitir a otros. Vamos a ver con detalle qué quiere decir cada una de estas 3 habilidades. Primero, la observación. Tenemos que ver hasta el más mínimo detalle. La observación nos ayudará a ver con precisión lo que dice el pasaje para tener una interpretación exacta y una aplicación correcta. Aquí podemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué dice el pasaje estudiado? Interpretación es buscar lo que significa y responde a la siguiente pregunta. ¿Qué significa ese pasaje? ¿Cómo se interpreta? La aplicación, ¿cómo se lleva a la vida? Responde a la siguiente pregunta. ¿Qué significa para mí personalmente? ¿Qué verdades puedo yo poner en práctica? ¿Y qué cambios tengo que realizar en mi vida a partir de esta palabra? Transmisión es comunicarle a otros a través de la enseñanza, catequesis, evangelización, etc. Entonces, hermanos, pues empecemos con lo primero, con la observación. Pero como siempre, cuando leemos la palabra de Dios, pues tenemos que empezar invocando al Espíritu Santo para que nos ilumine. Lo primero es leer de corrido. Aquí no vamos a anotar nada. Vamos a tratar de encontrar el propósito y el objetivo con el que fue escrito el texto. El segundo paso, dentro de la misma observación. ¿Quién, a quién, qué, dónde, cuándo, por qué y cómo? Esto quiere decir, ¿quién lo escribe? ¿Qué destinatarios tenía? ¿Qué? Aquí en el qué es el tema y el contenido. Después tenemos dónde fue escrito, cuándo, el momento histórico, por qué dice tal cosa, por qué se escribió el libro, en respuesta a qué problema o necesidad, cómo sucede lo que se escribe ahí y cómo se ilustra. Después tenemos marcar palabras y frases claves. Una palabra importante o esencial en el texto por 2 características. Una, porque es repetitiva y porque puede ser que al ser separada del texto mismo nos dejen a este sin ningún sentido. Después, hacer anotaciones e ir relacionándolas. Hacer listas. Buscar términos de contraste, conclusión y comparaciones de las frases y de las palabras. Identificar expresiones de tiempo. Hoy, ayer, o sea, presente, pasado y futuro. Todo lo que se refiere a la temporalidad. Después, buscar segmentos, oraciones compuestas gramaticalmente. Sacar temas de todo un capítulo. Ver si es el mismo tema o hay varios. A veces hay una cierta unidad en un capítulo, pero a veces no. A veces un tema es una parte de un capítulo o el final de un capítulo y unos versículos de otro. Descubrir lecciones para tu vida, identificando versículos importantes en sí mismos, primero para ti, luego para todos y para siempre. Hacer un esquema gráfico que al verlo tú puedas descubrir los elementos importantes en un orden lógico y gráfico. Hermanos, esto que acabamos de ver es la observación, pero es el paso más importante para el método inductivo, ya que si no lo hacemos en todos los pasos, pues podríamos no tener una verdadera interpretación. Para esto es necesario tener a nuestro alcance una Biblia que tenga una muy buena traducción. Podemos hacerlo con cualquier Biblia que tengas en casa, pero si ya va a ser algo que va a ser parte de tu vida, el estudiar a conciencia la Biblia, la palabra de Dios, pues lo mejor es tener las mejores herramientas a nuestro lado. Este paso de observación será muy importante que lo tengamos bien realizado para poder seguir con los pasos que nos faltan.
Muy bien, ahora seguimos con el segundo paso, que es la interpretación. Y aquí vamos a ver qué significado y qué mensaje me está diciendo la palabra de Dios. Para esto es muy necesario, primero, ver el contexto completo, luego acudir a una buena traducción de la Biblia. Para esto les recomendamos la Biblia de Jerusalén, ya que esta tiene muy buena traducción y aparte la exégesis está muy comprensible y nos va a ayudar en este paso que es la interpretación. Algo más que también me puede ayudar en este paso son estos libros, diccionarios bíblicos, ya que tendremos o encontraremos en la Biblia palabras, nombres, figuras o símbolos que no sabemos qué significa. Entonces, esto siempre será una herramienta muy buena para todo cristiano para poder entender e interpretar la palabra de Dios. Tenemos dos pasos para la interpretación. Primero, el contexto, los versículos o renglones antes y después, en qué libro y el contexto global de la palabra de Dios. El segundo, tratar de percibir la intención de Dios, pero sacada únicamente del texto, sin lo que se leyó en algún otro libro o lo que ya pudimos haber visto en un video anterior, en una predicación de algún sacerdote. Para la interpretación podemos seguir estos principios. Y esto es muy importante. La escritura no contradice a la escritura, se complementa. Pero para eso hay que ver el texto que se tomó como referencia para completar qué quiso decir. Tratar de interpretar literalmente, a menos que haya algo que te diga que no lo interpretes así, sino en sentido figurado. Y luego buscar un solo significado del pasaje o del segmento. Además, también es importante que veamos y que aprendamos a distinguir los diferentes géneros literarios: histórico, profético, biográfico, didáctico, poético o carta. Cuando uno mismo llega a las propias conclusiones, hay que confrontarlas, ahora sí, con lo que nos dice la Iglesia, con lo que los especialistas de Biblia han aportado. Llegamos ahora al tercer paso, que es la aplicación. La importancia que este método tiene cuando llegamos a este paso es que podemos hacer vida lo que acabamos de leer en la palabra de Dios. ¿Qué me está diciendo Dios en este momento a mí, en mi vida, con esta lectura? La palabra de Dios siempre me va a iluminar, a enseñar, me va a responder y me va a señalar el camino que debo de seguir. Por eso la importancia de haber visto y recorrido estos pasos del método inductivo completos. Llegamos al último punto, que es la transmisión. Todos nosotros, si estamos prestando el servicio en la parroquia o en cualquier parroquia, en algún ministerio, pues lo importante que es transmitir la palabra de Dios correctamente a los demás. Y esto lo podemos hacer en diferentes ministerios, como en la evangelización o en la catequesis. Pero qué más importante que podamos transmitirlo a nuestros hermanos, sobre todo a nuestra familia. Vamos a hacer un ejemplo de cómo llevar correctamente el método inductivo. Y pues para esto vámonos a la Sagrada Escritura, en el Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo del 1 al 12. Aquí vamos a realizar el método inductivo y vamos a seguir las instrucciones que ustedes ya tienen anotadas en sus cuadernos, la cual era que al leer la lectura había que hacerlo de corrido, sin anotar nada y buscando el propósito con el que se escribió el texto. Primer signo, una boda en Caná. 3 días después hubo una boda en Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba invitada. También lo estaban Jesús y sus discípulos. Se les acabó el vino y entonces la madre de Jesús le dijo: «No les queda vino». Jesús le respondió: «Mujer, no intervengas en mi vida. Mi hora aún no ha llegado». La madre de Jesús dijo entonces a los que estaban sirviendo: «Hagan lo que Él les diga».
Había allí 6 cántaros de piedra de los que utilizaban los judíos para sus ritos de purificación, de unos 80 o 100 litros cada uno. Jesús dijo a los que servían: llenen los cántaros de agua, y los llenaron hasta arriba. Una vez llenos, Jesús les dijo: saquen ahora un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Ellos cumplieron sus órdenes. Cuando el encargado probó el vino nuevo, sin saber de dónde venía, solo los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al novio y le dijo: todo el mundo sirve primero el vino de mejor calidad, y cuando los invitados ya han bebido bastante, saca el más corriente. Tú, en cambio, has reservado el de mejor calidad hasta ahora. Esto sucedió en Caná de Galilea. Fue el primer signo realizado por Jesús. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después, Jesús bajó a Cafarnaún, acompañado de su madre, sus hermanos y sus discípulos, y se quedaron ahí unos cuantos días. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Acabamos de hacer la lectura de corrido que nos marca el método inductivo. Ahora, si tú necesitas una segunda o una tercera lectura, no hay problema. Aquí lo principal es que tú deduzcas desde un principio cuál es el objetivo que San Juan tuvo al escribir este texto. Ahora vamos a contestar las siguientes preguntas que vimos en el método inductivo. Algunas de ellas eran: ¿quién, a quién estaba dirigida, cuándo, por qué y cómo? Otras tantas era: ¿quién lo escribe? ¿A quién estaba dirigido? ¿En qué momento histórico fue escrito? ¿Por qué dice tal cosa? ¿Por qué se escribió el libro? ¿En respuesta de qué problemática o necesidad? ¿Y cómo podemos descubrir lo siguiente? Carlos, en un video anterior, nos explicó que es importante para empezar a leer la Biblia hacerlo en orden. Y si yo empiezo a leer en orden la Biblia, ya sea del Antiguo o del Nuevo Testamento, tengo que empezar ya sea en el Génesis o en Mateo. Y cada uno de los libros de la Biblia, en su comienzo, traen una introducción. Como en este momento acabamos de leer del Evangelio de San Juan, podemos dirigirnos hacia esa introducción. En la introducción nosotros vamos a encontrar respuesta a todas las preguntas que nos realiza el método inductivo en su primera parte. Vamos a encontrar el momento histórico en el que fue escrito, a quién fue dirigido, por qué problemática estaban pasando en ese momento los primeros cristianos y qué necesidades se tenían. Si yo empiezo a leer la Biblia de esta manera, en orden, no será necesario después, en cada texto que yo vaya leyendo, contestar estas preguntas, porque ya se respondieron, porque empecé en orden, con el capítulo 1. El segundo punto o el segundo número que nos marca el método inductivo es que marquemos palabras o frases clave. Yo aquí hice el ejercicio de haber leído con anterioridad la lectura y yo aquí marqué mis palabras clave o mis frases clave. Para mí la más importante o que yo destaqué fue: se les acabó el vino. Después nos dice que hagamos anotaciones y que las podamos relacionar entre sí. ¿Cómo puedo hacer yo esas anotaciones? Pues primero tuve que haber leído muy bien el texto. Y así yo voy a descubrir qué palabras creo yo que son las más importantes. También tenemos que ver palabras que se repitan continuamente y resaltarlas. ¿Y qué pasaría si yo quito estas palabras o frases del texto y me cambian completamente el sentido de lo que acabo de leer? Aquí yo puedo descubrir que esa frase o esas palabras son las más importantes. Yo marqué la frase: se les acabó el vino, pero la palabra más repetitiva durante el texto fue vino. Eso quiere decir que esta lectura nos está hablando sobre todo del vino.
Ahorita no queremos descubrir qué significa el vino, porque ahorita solamente estamos desmenuzando el texto en sí. Después vamos a identificar expresiones de tiempo, todo lo que tenga que ver con temporalidad, presente, pasado o futuro. En esta lectura nosotros podemos darnos cuenta que está escrita en presente. Después vamos a buscar oraciones compuestas gramaticalmente. Esto no quiere decir que yo en la palabra de Dios vaya a encontrar una oración dirigida a Dios así, textualmente, sino vamos a poner un ejemplo. Nos dice, la madre de Jesús estaba invitada. También lo estaban Jesús y sus discípulos. Aquí encontramos una oración que tiene sujeto, predicado o verbo. Esto es una oración compuesta gramaticalmente. Después vamos a sacar los temas y a identificar los temas en sí que acabamos de leer. Hay ocasiones que cuando leemos un texto de la Biblia podemos encontrar diferentes temas que se han tocado en ese texto. Pero aquí en este momento, con el texto que estamos leyendo, únicamente se nos está narrando cómo Jesús, cómo María y cómo los discípulos de Jesús estuvieron invitados a una boda y a los novios se les terminó el vino. Entonces vemos un solo tema. Después que ya hayamos hecho estos pasos, hay que descubrir cuál es la lección para mi vida, no para la vida de los demás. Cuando llegamos al último punto del método inductivo, que es la transmisión, ahí sí podremos sacar lo que podemos darle a los demás. Pero al principio, y hay que recordar que la Biblia me está hablando hoy y me está hablando a mí. Y es para mí en este momento, después para todos y será para siempre. Esta parte, como lo dijimos anteriormente, pues es la más larga, pero aquí podemos sacar mucho provecho de la lectura en sí. Yo aquí apunté algunas frases que fui sacando de la lectura. Por ejemplo, la madre de Jesús estaba invitada. Después Jesús y sus discípulos también. Después se les terminó el vino. Después, cuando María le dice a Jesús que el vino se les terminó, Jesús le contesta que su hora aún no ha llegado. María les dice a los sirvientes, hagan lo que Él les dice. Jesús les dice a los sirvientes, llenen los cántaros de agua, después saquen un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Esas son las frases importantes que yo saqué. Ahora, ya que terminé de desmenuzar el texto, ahora sí vamos a pasar al siguiente paso, que es la interpretación. Aquí sí yo puedo hacer uso de los diccionarios bíblicos, pero recuerden que solamente esto, porque la enseñanza la vamos a sacar del texto en sí. El poder comparar después lo que yo entendí y lo que yo pude desmenuzar de esta lectura con lo que la iglesia me dice será hasta el final. ¿Qué palabras tenemos aquí importantes para descubrir? Primero, vemos que la madre de Jesús estaba invitada. Después vemos que Jesús y sus discípulos también estaban invitados. Pero lo primero y lo importante aquí es que nos recalcan que era la madre de Jesús la que estaba invitada. Y después Jesús. Y después sus discípulos. También una cosa importante que podemos aquí ver y resaltar es que el único nombre personal que encontramos en esta lectura es la de Jesús. Ni siquiera el nombre de María. A ella la identificamos porque dice la madre de Jesús. Algo también importante que podemos encontrar en esta lectura es que cuando María le dice a Jesús que se les terminó el vino, Jesús le contesta a María con la palabra mujer. Y podemos buscar qué significado tiene la palabra mujer. Y en ningún caso vamos a encontrar que sea de una forma despectiva
o despreciativa hacia su madre, sino al contrario, es dándole la importancia que tiene, mujer. Después Jesús le contesta que su hora no ha llegado. Y aquí sí podemos pensar y buscar por qué y a qué se refiere con que su hora no ha llegado. Podríamos pensar que Jesús está hablando de que no ha llegado el momento de realizar algún milagro, pero realmente nos está hablando de que no ha llegado su hora, que será en la cruz, y también la hora de María a su lado. Cuando Jesús le contesta a María que no ha llegado su momento, María se voltea hacia los sirvientes y ella hace una declaración muy importante. Hagan lo que Él les diga. Jesús, al ver la contestación que tuvo su madre hacia lo que Él había dicho, Él va con los sirvientes y les dicen llenen los cántaros de agua. Aquí otra cosa muy importante que hay que ver son los cántaros de agua. La Biblia nos dice que le cabían aproximadamente entre 80 y 100 litros. 100 litros y eran 6 cántaros, pues tenemos 600 litros de agua. Y pues vamos a buscar el significado de la palabra vino, o qué significaba en aquel entonces en una fiesta el que se les terminara el vino. Las fiestas, las bodas en aquellos momentos y en esas circunstancias no eran como las que nosotros vivimos en estos momentos. Nosotros podemos tener una fiesta de una boda y son 5 horas de la fiesta, pero en aquellos momentos no se realizaba así. Las bodas podían durar entre 7 y 8 días. Y algo muy importante en la celebración, pues era el vino. Y el vino significa la alegría de la fiesta. ¿Qué sucedía si a una nueva pareja de matrimonio se les terminaba el vino en su boda? Pues que iba a hacer el comentario para siempre de que no habían sido previsores con el vino, de que no había habido suficiente vino en la fiesta. Y iban a ser conocidos como a los que se les terminó el vino. La importancia de tener a nuestro lado diccionarios bíblicos lo vamos a ver en este momento. Yo ahorita hice la interpretación de lo que significa boda o de lo que significa el vino. Y esto lo podemos encontrar en estos diccionarios. Vamos a ver, por ejemplo, la palabra vino. Aquí nos explica que en los escritos bíblicos el vino aparece simbolizando la alegría derramada por Dios sobre los seres humanos y por esa razón desea que siempre haya abundancia de vino. Con esto yo hago la interpretación que al terminarse el vino en la boda, se está terminando la alegría entre los esposos. De esta manera yo puedo dar una verdadera interpretación al texto que acabo de leer. Muy bien, ahora vamos a ver, para la interpretación tenemos que tener estos principios y estos son muy importantes. Se los dije anteriormente, la escritura nunca va a contradecir a la propia escritura, sino que se va a complementar. Primero tenemos que haber visto la lectura y el texto literalmente, a menos que al leerla nos demos cuenta que no la podemos interpretar de la misma manera. Carlos anteriormente nos había puesto el ejemplo de cuando Jesús dice, si tu ojo es ocasión de pecado, sácatelo, o si tu mano es ocasión de pecado, córtatela. Pues eso no lo podemos interpretar literalmente. Pero aquí en este pasaje de la Biblia que acabamos de leer en San Juan, pues aquí sí podemos interpretar las cosas literalmente. Llegamos al momento de la aplicación. ¿Cómo voy a aplicar yo en mi vida este texto y esta lectura que yo acabo de hacer? Para mí lo más importante de esta lectura es hagan lo que Él les dice. Yo aquí esto lo voy a aplicar para mi vida, no solamente en este momento, sino para siempre. Hagan lo que Él les dice. Yo aquí estoy reconociendo para mí esto que la Virgen le dijo a los sirvientes. Primero, me reconozco como sirviente. Segundo, la Virgen me dice,
haz todo lo que Él te diga. A lo mejor lo que Él me dice no será lo que yo espero, pero como soy sirviente y tengo la primicia de lo que la Virgen dijo, pues yo debo hacer lo que Él me dice. Y al final llegamos a la transmisión. Aquí ya no solamente será para mí, sino para los demás. Y aquí en este momento yo puedo decirte a ti que Dios en esta palabra te quiere decir que si tú ya te quedaste sin vino en tu matrimonio, si tú ya te quedaste sin vino en tu familia, puedes cambiarlo. ¿Por qué? Primero porque tenemos la ayuda de nuestra madre. ¿Y qué te está pidiendo nuestra madre? Pues que hagas todo lo que Jesús te diga. Ten la certeza de que si el vino se terminó en tu casa, si la felicidad se terminó en tu hogar, siempre vas a tener la intercesión de nuestra madre. Acude a ella y con toda la confianza de un hijo hacia su madre, pídele que interceda por ti, que interceda por tu familia. Y ella, ten por seguro, lo hará ante su Hijo Jesús. Lo único que tienes que hacer es que tienes que hacer la voluntad de su Hijo. Y de lo que estoy bien segura es que si tú haces lo que Jesús te pide, el vino o la alegría que vas a tener en tu casa, en tu familia, será mucho mayor que la que habías tenido sin Él. Jesús cuando da en abundancia. Aquí vemos que llenan los 6 cántaros de agua y estamos hablando de 600 litros de vino. ¿Cuánta alegría y cuánta felicidad necesitas tú en tu hogar? Dios te va a dar en abundancia para que no se termine nunca. Y repito, lo único que tienes que hacer es hacer la voluntad de Jesús. Con esto concluimos lo que es la explicación del método inductivo y ojalá todos puedan ponerlo en práctica. Nosotros a veces los católicos tendemos a no leer la Biblia o a no leerla correctamente. Ojalá que esto nos motive para empezar a hacerlo de una manera correcta y sobre todo de una manera en que pueda ponerlo y aplicarlo a mi vida. Hemos concluido de esta manera con el segundo bloque. Antes de continuar con el bloque número 3, vamos a seguir aprendiendo a leer y a interpretar la palabra. Pero en esta ocasión, hermanos, vamos a aprender a orar con la Biblia. Y es por eso que vamos a repasar lo que es la Lectio Divina. Esto lo veremos en el siguiente video. Y le pedimos a Dios nuestro Señor que nos permita seguir realizando esta labor pastoral y de evangelización y que les permita también a todos ustedes acompañarnos constantemente para mayor gloria de nuestro Señor. Bien, terminamos entonces esta sesión dándole gracias a nuestro Señor por habernos permitido una vez más de su gran misericordia aprender más acerca de su amor y de su presencia entre nosotros a través de la Biblia. Le pedimos también a Nuestra Señora Santísima que nos siga guiando a su Hijo y que también en nuestros corazones nos repita a nosotros mismos esas palabras: hagan lo que Él les dice. María Santísima, te damos gracias, Señora, por tu intercesión y te pedimos que siempre nos acompañes para que nos sigas llevando a Jesús, tu Hijo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, ruega que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Les recordamos que le den like, se suscriban y si no lo han hecho ahí, todavía activen la campanita. Dios los bendiga. Dios los bendiga a todos.